penetración, pero si no tenemos este tipo de cultura al alcance de la mano, será insulsa, será sin sustancias, será débil, será sin argumentos, será sin trascendencia. Entonces hay que tener en cuenta que hay este tipo de obras lanzadas al mundo, aprovechadas o no por México, pero lanzadas al mundo. ¿Seguimos? Entre esos saberes tenemos las grandes aportaciones e inspiraciones de héroes mitológicos o héroes reales que también figuraron como punto de referencia. El gran Aquiles, Ulises, los Ajax, Menelao, Patroclo, Hércules, Héctor, París, Pirro, Diomedes, Julio César, Marco Antonio, Helena, Briseida, Penélope, todos ellos son personajes que nos pudieron haber dado una orientación para inspirar un comportamiento, inspirar un discurso inclusive. Pero insisto, están otorgados como origen en países que sentaron las bases de la cultura occidental y que las tenemos distantes del pueblo mexicano, que quede claro, están distantes, pero ahí están, ¿sí? Las máquinas de guerra, catapultas, ballestas, en general desarrolladas en la época de las grandes batallas, grandes conquistas y avances. El tinte característico de España con el Cid Campeador, que lo tenemos ahí con su capa en una población española. Cervantes con el Quijote, ahí cabalgando junto a su escudero fiel. Cortés y su audacia. Nos dieron también puntos de referencia en cuanto a lo que representaba actuación digna de ser descrita, comentada e inspirada para las acciones de la palabra que se llegara a comunicar. El entorno que favoreció a estos pueblos está al alcance de la vista y al alcance de la mano. ¿Qué entorno favoreció a la niñez, a la juventud y a los adultos de esos pueblos griegos, romanos, alemanes, español, portugués? ¿Qué encontraron en su entorno? ¿Qué encontraron en su antecedente, en su ambiente, en su escenario? Ahí está marcado. Encontraron visión, encontraron desafíos, encontraron presencia del futuro, permanencia de su obra. Encontraron la nobleza porque hubo caballerosidad, hubo cordialidad, hubo entereza, hubo mano recta y actitudes transparentes, hubo tenacidad para las conquistas, para las batallas, para las grandes empresas, para los grandes desafíos de los pioneros de esas actividades que llegaban a lo desconocido y lo consolidaban. Hubo caballerosidad, hubo rectitud, hubo inspiración de Don Quijote con su Dulcinea y sus molinos de viento y su gran definición de esa característica, su gran inspiración en Roldán, en Orlando el Furioso, en Amadís de Gaula, en toda esa gente que lo inspira para hacer su obra. Hay la valentía porque hubo la tenacidad tanto de Héctor como de París, como de Patroclo, como de Ulises. Hubo honor porque había que defender esa característica y simplemente el hecho de que Menelao se haya raptado a Helena, París, perdón, le raptó a Helena a Menelao, y que Ulises junto con todos los nobles de la época hicieron un gran pacto, un gran acuerdo de defenderse, llevara la guerra de más de 10 años en Troya y estuvieran sufriendo las inclemencias de la guerra, con su tragedia, con sus heridas, con sus muertes, con su juventud sacrificada. Fue una inspiración de honor, limpiar el honor de los pueblos que habían hecho el pacto, precisamente porque los había mancillado París raptando a Helena en su territorio. Después se supo que era medio coqueta la mujer y le gustó el encanto del París, pero en fin, ellos tuvieron un pacto con honor en esas características. Hubo pundonor, hubo coraje, hubo determinación para llevar a cabo sus empresas, fueron leales a su causa y a sus mandos, fueron correctos en ese sentido, un gran sentido de amistad, un sentido de cordialidad y de unidad entre los
los contemporáneos que hicieron ese gran pacto particular. Hubo constancia porque de esa manera fueron dando los pasos correspondientes a integrar sus grandes conquistas, sus grandes proyectos, sus grandes hazañas y grandes batallas. Hubo reconocimiento de los que conocieron esa obra y sus acciones, y hubo reconocimiento entre ellos para poderlo ubicar. Ejemplificaron con su trabajo lo que estaban sustentando con términos, y hubo liderazgo sobre todo. Buscaron un gran liderazgo para poder establecer que un rey no era nada más el que mandaba, un rey era el que estaba al frente de las tropas, un rey era el que era experto, cazador, un gran arquero, un gran ballestero, un gran estratega y un soporte para toda su tropa, un aliento permanente para su tropa y una unidad permanente generada en torno a él, que se respiraba en todos los poros. Tenía ese tipo de presencia. Todavía no. Regresamos al anterior. Todo lo que está ahí marcado se expresa a través de los cantares. Los juglares cantaban hazañas y notificaban a la comunidad en la Edad Media de las grandes batallas y grandes combates, y se convirtió en un símbolo para los pueblos, poético, musical, social, cultural, y la tradición oral los llevó a ser escuchados por diferentes senderos. El mismo Homero describió en tradición oral su descripción de la Ilíada, de la Odisea, y tenía incluso la dificultad de la vista, pero no le evitó el dejar su obra plasmada para que después fuera escrita y se comunicara con toda la sociedad de la época. Nosotros, mientras tanto, aguas con esto, nosotros mientras tanto, mientras había en Europa la gran motivación por todos aquellos acontecimientos, por todos aquellos héroes, por todos aquellos significados, por todas aquellas batallas y ejemplos a seguir. Nosotros tenemos una nación inexistente, ya lo dijimos la vez pasada, un lenguaje de símbolo, no hay lenguaje común, ni había en este territorio. Hay creencias diversas, hubo creencias diversas, los totonacas, los chichimecas, los toltecas, los tehuacanos, los mayas, mexicas, creencias diversas y características distintas de manejos e intereses parcializados. Por lo tanto, una nación inexistente. No había bases, no había ese gran arrastre que tenía los griegos, los romanos, los hispanos, los germanos, los lacios y los lutecios para poder establecer ese tipo de corriente avasalladora. Racismo entre los rebeldes. Fíjense nada más, Jacinto Canet, que lo tenemos ahí, conózcanlo porque casi nunca se habla de él. Negro Yanga, son los que realmente hicieron movimientos rebeldes en esta tierra. Negro Yanga y Jacinto Canet, uno en Veracruz, otro en Yucatán. Racistamente no se les señala porque se habla de los líderes güeritos. La independencia hecha por criollos, gente que buscaba el acomodo administrativo en el gobierno porque no los pelaba el gobierno español, quería puestos en el gobierno, hizo la guerra porque quería puestos en el gobierno que solamente se lo daban a peninsulares. Los que venían desde Europa se acomodaban y vamos a hacer la guerra para poder mediar este tipo de cuestiones. O sea, es pobreza eso para nuestro pueblo, pobreza en el sentido del significado de cómo se origina esta lucha de independencia. Arrastra a millones de seres, pero el origen no estaba marcado en lo que inspiró a Grecia, Roma y lo que ya mencionamos. ¿Sí? Una reforma y revolución plagada de excesos y traiciones, jaloneos y rupturas y divisiones que no le dieron un escenario muy cordial a este país. Lo dejaron enemistado, roto, dividido, envidiado, enemistado y no hubo un gran escenario. Y una revolución, pues, desde luego, muy intervenida por Estados Unidos, una revolución muy discutida, muy pagada por el dinero que no era nuestro, no había dinero en México, entonces había que pedir prestado y en ese préstamo iba la hipoteca que a lo mejor seguimos pagando con el vecino del norte. Entonces, la Virgen de Guadalupe, Benito Juárez y Pedro Infante
son los únicos dignos de ser recordados. Esto lo podemos comparar con Homero, con Héctor, con Ulises, con aquellos grandes adalides, pues tal vez no podemos compararlos de esa manera, pero son los que nuestra historia contemporánea, nuestros medios han marcado, son los únicos de los que la gente se acuerda. Pedro Infante, porque Televisa lo pasa cada rato en sus películas viejas. Diga Guadalupe, porque obviamente está identificada con el concepto de nacionalidad. Y don Benito Juárez, porque es un símbolo de la superación y del buen gobierno. ¿Sí? Entonces, símbolos que están ahí a la vista. ¿Qué nos ha traído como consecuencia? Una reiterada incultura que nos invita a solazarnos con el heroísmo hemisférico. ¿Qué quiere decir esto? El heroísmo del hemisferio occidental, toda la parte occidental del mundo, no ha sido posible que la lleguemos con nosotros porque no hay cultura, no hay lectura, no hay información, no hay disposición para informarnos de todo esto. A pesar del esfuerzo generado por el maestro Vasconcelos en la primera decena del siglo pasado, que trajo a los clásicos a México, que gastó mucho dinero en imprimir todos los clásicos, Sófocles, Demóstenes, Homero, todos los grandes comediantes, todos los grandes escritores, dramaturgos de la época, nos trajo Vasconcelos, y a pesar de eso seguimos con una necia incultura en nuestro territorio, una terquedad de un antiespañolismo que nos cercena los liderazgos griego, romano, hispano. La conexión con estos pueblos de Europa le prestó el pueblo español haber llegado a hacer su trabajo de conquista en este territorio. Y nos aferramos a manejar un antiespañolismo que resulta contradictorio, porque si el turismo cultural del país lo basamos en Querétaro, en Guanajuato, en Morelia, en Zacatecas, en San Luis, pues la obra que estamos mostrando ahí es de la época de la colonia. ¿Por qué presumimos de aquello que negamos y renegamos? Aquello que no lo acogemos en nuestro corazón como un antecedente. No hemos sido capaces de unir ese tipo de elementos. Entonces hay paradoja, hay contradicción ahí en ese sentido. Faltan